Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Les habla su profesor de termodinámica, Alberto Martínez. Les doy la bienvenida a esta clase número 2, en la cual estaremos continuando con el tema sobre conceptos básicos y algunas definiciones donde vamos a estar manejando la nomenclatura usual de termodinámica. En esta oportunidad vamos a hablar entonces en qué consiste la presión. La presión es el cociente entre la componente normal de la fuerza sobre una superficie y el área de dicha superficie. Esta superficie puede ser real o imaginaria. Esto significa entonces que cuando se aplica una fuerza sobre una superficie, la presión que ejerce esa fuerza viene dada como la componente normal de esa fuerza dividida entre el área sobre la cual se está ejerciendo esa fuerza perpendicular. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión viene dada por Pascal. Sería Newton por metro cuadrado y esa unidad la vamos a denominar o la vamos a denotar como Pascal, PA Pascal. Sin embargo, suele ser más común utilizar los múltiplos. Con frecuencia vamos entonces a estar expresando la presión en kilopascal, que vendría a ser lo mismo que 10 a la 3 pascal, o en megapascal, que viene a ser lo mismo que 10 a la 6 pascal, o 10 a la 3 kilopascal. Otras unidades de presión con las cuales nosotros podemos trabajar es un bar, que equivale a 100 kilopascal, sobre todo cuando pasemos ya al manejo de tablas termodinámicas, donde es frecuente pues que al movernos de una tabla a otra veamos cómo unas tienen la presión expresada en megapascal, en kilopascal o en bar. Entonces tengan presente las equivalencias correspondientes. Un bar equivale a 100 kilopascal. Una atmósfera es lo mismo que 101,325 kilopascal, 760 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo 14,696 psi, donde la unidad inglesa psi equivale a libra fuerza por pulgada cuadrada. Con frecuencia, cuando tenemos que hacer cálculos de presión, mediciones de presión, tenemos que reconocer o identificar de qué tipo de presión o con qué tipo de presión estamos trabajando. Entonces hablamos de absolutas, que viene a una presión referida al vacío absoluto total. Presión manométrica, también conocida con el nombre de presión relativa o una diferencia de presiones, y presión atmosférica o barométrica. Voy a comenzar por esta última. La presión atmosférica o barométrica es la presión ejercida por la capa de la atmósfera sobre todos los cuerpos que se encuentran en la Tierra. Esa presión se mide con un barómetro y vamos a denotarla como PATM, presión atmosférica. La presión atmosférica estándar es de... Eso significa entonces que cuando usted esté resolviendo el ejercicio, si usted necesita conocer el valor de la presión atmosférica y no usted debe asumir como presión atmosférica el valor estándar de una atmósfera. Sin embargo, en el caso de que haya un ejercicio donde usted ya se conoce, le den como dato la presión atmosférica, debe utilizar el valor de la presión atmosférica dada. ¿Okay? Esa presión atmosférica es la que ustedes en otras oportunidades han escuchado decir que a mayor altura, menor presión. O sea, la presión atmosférica estándar de una atmósfera se cumple a altura igual a cero, o sea, a nivel del mar. A medida que usted se encuentre a mayor altura, la presión atmosférica va a tener un valor más pequeño o irá disminuyendo ese valor de la presión. Eso significa entonces que si usted mide la presión atmosférica Puerto Cabello, pues será una atmósfera porque usted está a nivel del mar. Pero si usted sube al Cerro del Casupo, entonces esa presión atmosférica tiene que ser menor. La presión manométrica o presión relativa es una presión medida referida a una, en este caso, ¿verdad? Tomada o medida a partir de la atmósfera terrestre. Es decir, una presión suponiendo que la atmósfera no estuviese y la estamos midiendo a partir del valor de esa presión atmosférica local. La presión manométrica o presión relativa o diferencia de presión puede ser positiva, negativa o cero. Eso va a depender de los valores de presión que nosotros estemos manejando.
Las presiones manométricas negativas reciben el nombre de presiones de vacío. Y esas ocurren cuando la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. Mientras que la presión absoluta es simplemente pues, la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, porque repito, es una presión medida a partir del vacío absoluto. Lo que acabo de explicar lo podemos observar mejor en el siguiente gráfico. Aquí tenemos entonces la presión absoluta cero, que sería el vacío total. Por encima de ese vacío total tenemos el nivel de la presión atmosférica, porque todos los cuerpos sobre la Tierra, ¿verdad?, están sometidos a una presión atmosférica debido a la capa de la atmósfera terrestre. Respecto de la presión atmosférica, se mide la presión manométrica. Positiva si estoy por encima de la presión atmosférica, o negativa si estoy por debajo de la presión atmosférica. Presiones manométricas negativas reciben el nombre de presión de vacío. De manera que la presión absoluta va a ser la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. O lo que es lo mismo, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. En el caso de la presión de vacío, se intercambian los términos. Entonces aquí usted debe tener mucho cuidado. Mi recomendación es siempre trabajar como que la presión manométrica es absoluta menos atmosférica. O más adelante, como vamos a ver en los ejercicios, la presión manométrica es presión interna menos presión externa. Cuando usted se consiga con una presión de vacío, o lo que es lo mismo, una presión manométrica negativa, en lugar de invertir los términos, mi recomendación es sigan manteniendo la ecuación como presión absoluta menos atmosférica o presión interna menos presión externa y sustituir la presión manométrica con signo negativo por el hecho de que se trata de una presión de vacío. Para los ejercicios, mi recomendación es mantener presión manométrica como presión absoluta o menos presión absoluta menos presión atmosférica o presión interna menos presión externa. Y en el caso de que la presión manométrica sea una presión de vacío, sustituir el signo negativo y mantenerlo como presión interna menos presión externa. Y no como se muestra aquí, donde se han invertido los términos por el hecho de que la presión manométrica es de vacío, es negativa. De todas formas, como les dije, todos ejercicios vamos entonces a recalcar cómo se maneja esa ecuación. Medición de presión. Vamos a trabajar con algunos medidores básicos. Recuerden que esto no es un curso de mecánica de fluidos, es un curso de termodinámica. Sin embargo, como vamos a manejar presión, es importante que usted logre saber en qué consisten, cómo se miden, cuáles son sus diferencias. Entonces, con el conocimiento de estos medidores de presión fundamentales, usted podría, por supuesto, aprender y analizar el funcionamiento de otros un poco más complejos o variaciones de estos mismos medidores de presión. Entonces vamos con el primero, manómetro de tubo en U. Bueno, como su nombre lo indica, es simplemente un tubo doblado en forma de U, donde en el interior de ese tubo se tiene lo que se conoce como un fluido manométrico. Lo que se quiere obtener, o mejor dicho, lo que se obtiene de este manómetro de tubo en U es la diferencia de altura que hay entre las dos superficies de ese fluido manométrico. Y mediante una ecuación que vamos a analizar en breve, podemos obtener el valor de la presión. Por supuesto, esta diferencia de altura o esta forma en que se ubica el fluido manométrico va a depender de cuál de las dos presiones es mayor. De la presión por acá, por el punto 1, o la presión por el lado del punto 3. En este caso particular, vemos entonces que el tubo está abierto por el lado donde está indicado el punto 1, o sea que por aquí está empujando la presión atmosférica.
mientras que por el lado 3, por del lado del punto 3, está empujando el gas. Por la forma como está ubicado el fluido manométrico, entonces es de suponer que la presión 3 es mayor que la presión 1. Vamos a aprovechar entonces el análisis de este manómetro de tubo en U para hacer la deducción, la demostración de una ecuación muy importante que recibe el nombre de ecuación electrostática. Para ello, entonces voy a tomar una pequeña porción de ese fluido manométrico que tiene una altura diferencial de Y va a estar ubicado a una altura Y respecto de una referencia. La referencia puede estar más abajo, puede estar más arriba, la puede colocar por aquí arriba, eso no importa. Vamos a entonces a simplemente colocar una altura Y donde está ubicado ese diferencial. Y le hacemos el diagrama de cuerpo libre correspondiente. Entonces, el fluido que está en la parte inferior de esa porción diferencial ejerce una fuerza hacia arriba, que es presión por área, despejando la fuerza de la fórmula de presión, presión por área, el área de sección transversal de esa porción de fluido. Y si nosotros nos movemos hacia arriba a un diferencial de Y, entonces vamos a decir que la presión aumenta a un diferencial de P. Por lo tanto, tendríamos una fuerza hacia abajo que ejerce todo el fluido que está por encima de la porción diferencial. Él está ejerciendo una fuerza hacia abajo, P más diferencial de P multiplicado por el área. Y por supuesto, tenemos el diferencial de peso de esa porción que hemos tomado. ¿Cómo obtenemos este diferencial de peso? Bueno, recordemos que la masa es la densidad por el volumen, ρ por volumen, y el peso es masa por gravedad. Por lo tanto, sería densidad ρ, volumen por gravedad. En forma diferencial, tenemos entonces que el diferencial de masa es igual a ρ por un diferencial de volumen, y sustituyendo nos quedaría entonces que el diferencial de peso es diferencial de masa por G, donde el diferencial de masa lo he sustituido como ρ, y A diferencial de Y vendría a ser el diferencial de volumen. Área de sección transversal multiplicado por la altura tiene unidades de volumen, y completamos aquí multiplicando por la gravedad. Bueno, hacemos sumatoria de fuerzas en Y para este diferencial y quedaría P por A menos P más diferencial de P por A menos ρ por G por A diferencial de Y igual a 0. Vemos que los términos P por A se anulan. También simplificamos el término de área y me queda que diferencial de P es menos ρ por G diferencial de Y. Bueno, esto que nos está quedando aquí, con respecto, donde visualizamos el signo negativo, es muy importante, porque nos damos cuenta entonces de que cuando un diferencial de Y es positivo, el diferencial de P es negativo. Cuando, repito, el diferencial de Y es positivo, el diferencial de P es negativo. Esto significa entonces que cuando usted se mueve hacia arriba, diferencial de Y positivo, la presión, el diferencial de P, la variación de presión es negativa, es decir, disminuye. O sea que aquí, en un principio, cuando dijimos que al subir un diferencial de Y, la presión aumentaba un diferencial de P, es falso. Aquí no es más, es menos. Pero eso no lo sabíamos. Sí, pero eso lo supimos después de hacer la demostración de la ecuación. O sea que a medida que vamos subiendo, aquí en esta columna de fluido, la presión va a ir disminuyendo. O caso contrario, a medida que vamos bajando, la presión en cada punto de esa columna va a ir aumentando. Eso es porque a medida que estamos más abajo, tenemos peso de fluido por encima en esa columna que está ejerciendo hacia abajo. Entonces recuerden que la referencia está aquí abajo. Si estoy midiendo Y de abajo hacia arriba, primero me consigo con el punto 2 y luego me consigo con el punto 1. Por lo tanto, al integrar, lo hacemos de P2 a P1. Suponemos que la densidad ρ es constante. Pudiera haber casos donde la densidad varía
con la altura, no va a ser el caso de nosotros en este curso. Sale de la integral la densidad, la gravedad, que también la suponemos constante, y vemos entonces que la integral del diferencial de y de y2 a y1 es y1 menos y2, donde la diferencia de y1 menos y2, la diferencia de y1 menos y2 es la altura h. Por eso les decía que no importa dónde esté la referencia, porque al final lo que queda en la ecuación es la diferencia de altura entre esos dos puntos. Y al final entonces me queda que la presión 2 es igual a la presión 1 más ρ por g por h. Sería entonces el aporte, este término ρ por g por h, es el aporte que hace a la presión esa columna de líquido que está entre los puntos 1 y 2. Y esta ecuación recibe el nombre de ecuación fundamental de hidrostática. Hidrolíquido estática para fluidos en reposo. Hidrostática, fluidos en reposo. Bueno, entonces es lógico lo que nos está dando esa ecuación porque el punto 2 está a mayor profundidad que el punto 1. Por lo tanto, el punto 2, la presión 2 va a ser igual a la presión del punto 1 más ρ por g por h, que es la diferencia de presión que aporta la columna de líquido que se encuentra entre los puntos 1 y 2. Bueno, de ahí entonces podemos sacar varias conclusiones. Lo primero es que la presión varía verticalmente. A medida que aumenta o crece la profundidad, aumenta la presión. Y la presión, lo vemos aquí con esta ecuación, es la misma en todos los puntos de un plano horizontal, porque la presión varía verticalmente. O sea, que a su vez, por eso es que ven aquí que tras esta línea, los puntos 2 y 3 están a la misma presión, porque pertenecen a la misma horizontal de una misma fase de fluido. Adicional a eso, en esta figura podemos ver que la presión 3, ya lo habíamos analizado hace rato, es la presión del gas, porque el gas está empujando por aquí en el punto 3, y la presión del punto 1 es la presión atmosférica porque el tubo se encuentra abierto a la atmósfera. Por eso es que la ecuación en este caso dice P1 igual a presión atmosférica, P2 igual a P3 igual a presión del gas, de manera que mediante esta ecuación podemos obtener la presión del gas como presión atmosférica más ρ por g por h. Bueno, entonces esa sería la ecuación que vamos a utilizar cuando tenemos manómetro de tubo en U, que en este caso tiene un solo fluido. Ya luego veremos un ejercicio donde tenemos varios fluidos dentro de ese tubo que puede estar doblado, ¿verdad?, en varias secciones. Y bueno, tengan en cuenta entonces que lo que se necesita es la diferencia de altura entre los puntos. Diferencia de altura entre los puntos, que es precisamente la lectura que obtenemos del manómetro de tubo en U. Si hay algún ejercicio por ahí donde usted tiene un manómetro de tubo en U y le piden la lectura de ese manómetro, pues no es más que dar el valor de H, la diferencia de altura, el valor de H. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando. Ya tenemos el manómetro de tubo en U. Lo tenemos por aquí lo que se conoce como manómetro de Bourdon. Son estos medidores que están conectados aquí en este recipiente, donde tiene una aguja indicadora. Cuando ese manómetro de Bourdon recibe, digamos, la señal de ese valor de presión que puede estar empujando por aquí, donde estoy moviendo el cursor, internamente hay un mecanismo que hace que la aguja se mueva y entonces me dé un valor de presión. Vamos a suponer un recipiente que está dividido mediante una pared en dos compartimientos, 1 y 2, dos gases que están a presiones diferentes, y hemos conectado tres manómetros de tubo en U, A, B y C, donde PMA, PMB y PMC son las lecturas de presiones manométricas, porque los manómetros de Bourdon nos van a dar presiones manométricas, es decir, presiones relativas, diferencias de presión. Me dan la lectura de los manómetros A y B, 300 y 120 kilopascal respectivamente, y me dan la presión atmosférica, 720 milímetros de mercurio, que he transformado a kilopascal con el factor de conversión correspondiente,
95,98 kilopascales, esa presión atmosférica. Ahí necesitamos conocer cuánto vale la presión absoluta del compartimiento 1, la del compartimiento 2 y la lectura del manómetro C que falta. Me la están dando. Esta presión manométrica C la queremos calcular. Bueno, aquí lo importante es que tenga en consideración siempre que este manómetro mide presiones relativas a diferencia de presión. O sea, esa diferencia de presión siempre va a ser presión interna, donde él está conectado, presión interna, menos externa, siendo externa lo que está rodeando a ese manómetro, que en este caso es la atmósfera local, donde esté este recipiente. ¿Ok? Entonces, para el manómetro A, presión interna es la presión 1 y presión externa es la presión atmosférica. Pero si aprovecho aquí y analizo de una vez el manómetro de Bourdon B, me doy cuenta que él está conectado hacia el compartimiento 1, o sea que el compartimiento 1, P1 sería presión interna para este manómetro, pero la presión externa es lo que está alrededor de él, y alrededor de él está es la presión que está ejerciendo el gas 2, o sea, sería presión 2, o sea que no siempre los alrededores o lo externo del manómetro es la presión atmosférica, o mejor dicho, es conveniente referirse simplemente como presión atmosférica local, o sea, lo que está dando al manómetro. Vamos a verlo. En el manómetro, la presión manométrica es P1 menos presión atmosférica. Presión interna P1 está conectado menos presión atmosférica, que es lo que está alrededor del manómetro A. De ahí entonces podemos despejar la presión 1, porque conocemos la presión atmosférica y da 395,98 kilopascal. En este caso particular no es que siempre debamos hacerlo así. Para mostrarles, he hecho la conversión a unidad PSI. Vean que la unidad PSI, la relación es 101,325 kilopascal equivale a 14,696 PSI. Y el resultado es 57,45 PSI. La unidad es PSI. La razón por la que estoy mostrando esta conversión es que para el PSI con frecuencia suele agregarse una letra A para hacer énfasis en el hecho de que se trata de una presión absoluta. Porque nosotros a partir de este manómetro hacemos la diferencia, presión interna menos presión externa, es una presión absoluta. Aquí lo ven, presión manométrica más presión atmosférica me da un valor de presión absoluta. Con frecuencia las presiones expresadas en PSI suele agregarse entonces al final una letra A para hacer énfasis en que se trata de una presión absoluta. La unidad es PSI, se agrega la A para indicar que se trata de una presión absoluta. Para el caso del manómetro B, vemos que interno es P1 y externo es P2. Veamos la ecuación. B, la métrica B sería P1 menos P2. Como tengo la lectura del manómetro, despejamos la presión 2, que sería entonces una presión absoluta. Que estoy haciendo la diferencia de presión, la estoy obteniendo a partir de la ecuación de la presión manométrica y ya he tomado en cuenta los efectos de presión atmosférica en el caso de la presión 1. La diferencia da 275,98, esta resta de los datos que tenemos, y nuevamente he hecho la conversión a PSI para enfatizar que se agrega una a la unidad PSI para indicar que se trata de una presión absoluta. Finalmente, en este ejercicio, entonces, me piden la lectura del manómetro C, que es presión interna menos presión externa. Presión interna es la presión 2, externo es la atmósfera. Me quedaría entonces que el manómetro C da una lectura de presión 2 menos presión atmosférica, que da 100,80 kilopascal.
También aprovecho entonces, hago la conversión a PSI con el factor de conversión. Y observen que en este caso he agregado al final una letra G. Esa letra G para la unidad PSI puede ser frecuente para recalcar, para hacer énfasis en el hecho de que se trata de una presión manométrica. Entonces, cuando trabajamos con unidad PSI, agregamos una letra A cuando estoy trabajando con presiones absolutas, una letra G cuando estoy trabajando con presiones manométricas. Bueno, entonces ya tendríamos cubierto aquí la parte de manómetro de burdo y manómetro de tubo en U. Veamos otro ejemplo donde combinen a ambos manómetros. Vamos a verlo aquí. Dice entonces, si la medidor de presión es 80 kilopascal, este manómetro de burdo me da una presión manométrica de 80 kilopascal, determine la diferencia de altura H. Aquí en el tubo en U, sabiendo que el fluido manométrico es mercurio, cuya densidad relativa o gravedad específica es lo mismo, densidad relativa o gravedad específica es 13,6. Entonces, por este lado del tubo en U vamos a aplicar la ecuación fundamental de hidrostática. Por aquí vamos a aplicar la ecuación que hemos visto del manómetro de Burdo. dr, densidad relativa. Recordemos que la densidad relativa no es más que la densidad de una sustancia medida respecto de una sustancia de referencia. En el caso de los líquidos, la sustancia de referencia es el agua, cuya densidad de una atmósfera y 4 grados Celsius es 1000 kilogramos por metro cúbico. Para los líquidos, la sustancia de referencia es el agua cuando utilizamos la fórmula de densidad relativa. Es decir, que si despejamos de esa ecuación la densidad del mercurio, me queda que es densidad relativa multiplicado por la densidad de referencia y no es más que 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, para el tubo en U, donde vamos a trabajar con la ecuación fundamental de hidrostática, recordemos que el punto que está más abajo siempre se encuentra a mayor presión. Yo, por lo general, cuando resuelvo ejercicios, tomo como referencia el punto que está más abajo. Entonces, la presión 2 sería la presión 1 más ρ del mercurio, densidad del mercurio por gravedad por H. Y al tratarse de una misma fase de fluido y al estar sobre la misma horizontal, la presión 2 es igual a la presión 3. Entonces vamos a trabajar con esa ecuación, pues. Para que se las planteo, si me ubico en el punto 2, ya les dije, presión 2 es igual a presión 1, porque el punto 2 está más abajo. Presión 2 es igual a presión 1, más ρ del mercurio por G por H. La presión 2 es igual a la presión 3. Y por aquí, por el punto 3, está empujando el gas. ¿Ok? Y por aquí, por el punto 1, está empujando la atmósfera, porque el tubo está abierto. Entonces me quedaría que si la presión 1 es igual a la presión atmosférica y la presión 2 es igual a la presión 3 es igual a la presión del gas, la presión del gas es igual a presión atmosférica más ρ del mercurio por G por H. Y ubicándonos en el manómetro de Burdo, la lectura de ese manómetro de Burdo en PM es la diferencia entre presión interna menos presión externa. Entonces la presión interna sería la presión del gas y la presión externa es la presión atmosférica, lo que está rodeando al manómetro de Burdo. Bueno, igualamos estas dos ecuaciones. Presión del gas igual a presión atmosférica más ρ del mercurio por G por H. Presión del gas, presión manométrica más presión atmosférica. Al igualar, fíjense que se simplifica la presión atmosférica y podemos despejar el valor de H. H sería entonces presión manométrica entre ρ del mercurio por G. Atentos aquí cuando revisamos las unidades, porque fíjense que precisamente he tenido arriba que sustituir la presión manométrica en pascal y no en kilopascal como la tenemos originalmente, porque abajo tengo como unidad resultante pascal por metro. Entonces revisamos aquí kilogramos por metro cúbico multiplicado por
metro por segundo cuadrado. Eso me da, recuerden que kilogramo metro por segundo cuadrado es newton. Newton por metro cúbico, que es lo mismo que pascal por metro, porque pascal es newton por metro cuadrado. Entonces, si usted sustituye aquí arriba la presión en kilopascal, el pascal se simplifica, pero entonces le quedaría el prefijo kilo arriba. En consecuencia, el resultado usted lo estaría expresando en kilómetros, que no está mal, ¿ok? Pero no es la idea, porque nos va a dar un valor, ¿verdad? Que lo vamos a expresar, lo vamos a ver muy pequeño. Y aquí es preferible entonces, si queremos dar el resultado en unidad del sistema internacional metro, pues sustituir pascal arriba, sustituir o eliminar, mejor dicho, el prefijo kilo multiplicando por 10 a la 3. Bueno, entonces ahí tendremos la altura, 0,6 metros de mercurio, porque mercurio es el fluido manométrico con el que estamos trabajando. Entonces, bueno, ya tenemos manómetro de tubo en U, manómetro de burdo, vemos cómo se combinan. Y por supuesto que va a practicar variaciones de esos planteamientos donde, un caso como este, ¿verdad? Vemos que el tubo está doblado en varias secciones y no tenemos uno, sino varios fluidos manométricos, pero que son invisibles entre sí. Ellos no se mezclan, o sea que usted visualiza claramente dónde está de dónde a dónde va cada fase de fluido. Entonces tenemos un tanquecito que contiene agua, está presurizado con aire, al cual se le ha conectado un tubo donde hay fluidos manométricos, mercurio, aceite y agua. Me da la densidad de cada fluido, la altura, está más indicada aquí H1, H2 y H3, y la presión atmosférica de 85,6 kilopascal. O sea que aquí vemos que está por debajo de la presión atmosférica estándar. Eso significa entonces que este dispositivo, este sistema, está ubicado en una zona a mayor altura que el nivel del mar, porque recuerden que la presión atmosférica disminuye a medida que estamos por encima del nivel del mar, a una altura por encima del nivel del mar. Bueno, miren, este tipo de ejercicio usted lo que tiene que irse punto a punto en cada fase de fluidos. Siempre es importante, como lo menciono, ubicarse en los puntos, en la frontera donde se tocan los fluidos, o sea, esa interfase o esa frontera entre un fluido y otro. Y es que incluso en los mismos ejercicios, muchachos, en los mismos ejercicios, en esos problemas, la forma como indicada las alturas que son dadas suelen ser una guía entre qué puntos vamos a trabajar. Entonces, bueno, a veces me preguntan, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por el lado de adentro? ¿Por el lado de afuera? Eso es indistinto. Creo que debe ir punto a punto. Yo voy a aprovechar y voy a analizar por todos los puntos indicados. Entonces, fíjense, por aquí esto está abierto a la atmósfera, la presión 1 la T, la presión atmosférica. Si me muevo hacia abajo, sé que el punto que está más abajo está a mayor presión, que es lo que he indicado aquí como ahora, porque justamente aquí el punto 2. Bueno, lo primero es el dato de la altura H3. Por un lado, eso pudiera ser una guía lunar, pero lo otro es que si me muevo horizontalmente, caemos justo en el punto que es la frontera entre el mercurio y el aceite. Entonces podemos decir que la presión 2 es presión 1 más ρ del mercurio por G por H3, pero a su vez la presión 2 es igual a la presión 3 porque estamos trabajando con la misma fase de fluido y los puntos 2 y 3 están sobre la misma horizontal. Y automáticamente al llegar al punto 3 ya podemos entonces cambiarnos a la fase de fluido de aceite, donde fíjense, voy a trabajar entre los puntos 3 y 4. Ahora, ¿por qué detenerme justo en el punto 4? Bueno, primero porque hasta ahí está indicada la altura H2. Eso pudiese ser una guía. Y lo otro es porque si me muevo horizontalmente, llegamos al punto 5, que es la frontera o esa interfase entre el aceite y el agua.
Y podríamos afirmar entonces que la presión 4 es igual a la presión 5 porque están sobre la misma horizontal y en la misma fase de fluido, que es la del aceite. Planteamos entonces que la presión 3, el punto está más abajo, y eso es a mi gusto, ¿verdad? Que yo siempre tomo como referencia el punto que está más abajo y digo que la presión 3 es igual a la presión 4 más ρ del aceite por G por H2, que es la diferencia de presión o el aporte que hace la columna de líquido aquí, la columna de aceite. Y además ya sabríamos que la presión 4 es igual a la presión 5. Si analizo entonces que justo en el punto 5 comienza la fase de agua, aquí también puedo seguir moviéndome horizontalmente y afirmar que el punto 5 tiene la misma presión del punto 6, porque están sobre la misma horizontal y en la misma fase de fluido que es la fase del agua, porque justo aquí el punto 5 nos permitió cambiarnos de la fase de aceite a la fase de agua. Y finalmente plantear una ecuación entre los puntos 6 y 7, donde en el punto 7 está empujando el aire, está ejerciendo una presión. Recuerde que dijimos que para los gases la presión es la misma en todos los puntos del recipiente que lo contiene. O sea que la presión que está ejerciendo el aire aquí sobre la superficie del agua es la misma presión aquí arriba o en un punto intermedio, porque los gases, cuando la cantidad de gas en el recipiente es pequeña, esa diferencia de presión entre un punto y otro que pudiese generar el peso del gas es despreciable. Entonces, si decimos, la presión es la misma en todos los puntos del recipiente. Bueno, veamos entonces las ecuaciones. Comenzamos a relacionar puntos. Recordemos que puntos de un mismo fluido líquido, un mismo nivel, se encuentran con la misma presión. Planteé la ecuación, lo que ya les dije, la presión 1 es igual a la presión atmosférica. Presión 2 es igual a la presión 1, pues el punto 2 está a mayor presión, es igual a presión 1 más ρ mercurio por G. Sustituimos y a propósito lo he hecho con las unidades para que vean lo siguiente. Este término que está aquí está en kilopascal, pero si usted revisa este producto de ρ del mercurio por G por H3, que es cúbico multiplicado por metro por segundo cuadrado por metro, me da kilogramo metro por segundo cuadrado dividido por metro cuadrado que es pascal. O sea que va a sumar con un término en pascal. Esa ecuación, así como está, no podemos sumar los términos. Entonces usted tiene dos alternativas. O lleva pascal o lleva segundo a kilopascal. Yo he hecho esto sin mencionar. Este término lo llevo a kilopascal multiplicándolo por el factor de que 10 a la 3 pascal es un kilopascal. Eso es un error frecuente. No revisan las unidades, realmente, entonces suman términos. Son consistentes entre sí en cuanto a las unidades. Entonces deben estar muy pendientes. ¿Está bien? Con las unidades correspondientes. Si usted sabe bien los procedimientos, sería lamentable que usted se equivoque en un examen, en una resolución de ejercicio, un problema, por el manejo de las unidades. Entonces, es preferible sustituir las unidades y verificar que toda la ecuación sea consistente. Bueno, entonces si ya estamos en el punto 2, habíamos dicho que el punto 2 tiene la misma presión 3 y planteamos la ecuación que corresponde. Presión 3 es igual a presión 4 más ρ del aceite por G por H2. Ahí despejé la presión 4, que es la que no conozco. Y lo mismo, verificación de unidades. Ya sé que esta expresión aquí que está entre paréntesis me da en pascal. Lo llevo a kilopascal y tengo la presión del punto 4 en kilopascal, donde a su vez habíamos dicho que la presión 4 es igual a la presión del punto 5 y es igual a la presión del punto 6, donde finalmente podemos plantear una ecuación en la fase de agua. Aquí lo observa entonces, presión 6 igual a presión 7 más ρ del agua por G por H1, donde la presión del punto 7 en la superficie del agua es la presión que está ejerciendo el aire, está presurizando ahí el tanque. Y nuevamente este término que está aquí, que lo estoy resaltando, que está entre paréntesis, está en pascal,
lo llevamos a kilopascal y tenemos el resultado de la presión del aire en kilopascal. Bueno, entonces vean que no es más que una repetición de lo anterior, sabiendo irse punto a punto, relacionar los puntos, ¿verdad? Viendo con qué fase, cuál es la fase de fluido correspondiente, con qué altura vamos trabajando y obviamente teniendo especial cuidado en las unidades. Muy atentos con las unidades. Bueno, y aquí tendríamos otro medidor de presión que usted lo ha escuchado antes. Continuando entonces con el canal. Barómetro permite medir la presión atmosférica local. Por supuesto que los barómetros actuales no tienen esta tecnología, por decirlo de algún modo, que digamos un montaje bastante artesanal. Barómetro fui por Evangelista Torri, el cual consistió en una probeta donde había mercurio, un tubo cerrado, el cual y Torricelli se dio cuenta entonces de que la presión, de que la atmósfera era capaz, la atmósfera que está aquí por esta superficie de mercurio, era capaz de mantener una columna de altura 60 milímetros. Este tubo, ojo aquí, muy pendiente que está cerrado, entonces la presión que tenemos en este espacio por los mismos vapores de mercurio, o sea, este mercurio que está aquí, desaloja, ¿verdad? O desprende algunos vapores que se ubican aquí prácticamente. Eso que ven aquí que la presión 2 y presión 1 sería la presión atmosférica que está empujando aquí en la superficie del mercurio. De ahí vienen entonces los famosos 760 milímetros de mercurio. Aplicamos la ecuación de hidrostática entre los puntos 1 y 2. Entonces la presión 2 más ρ del mercurio por G por H, donde la presión 1 será la presión atmosférica y la presión 2 es 0. Y de aquí obtenemos la presión 1, que es la presión atmosférica, sustituyendo valores. Mercurio, la densidad del mercurio 13.600 kilogramos por metro cúbico y la altura 0,76 metros. Obtenemos una presión atmosférica de 1,013 por 10 a la 5 pascal, o lo que es lo mismo, 101,3 kilopascal, que es equivalente también a una atmósfera como presión atmosférica estándar. Observen que usted aquí en esta misma ecuación, ya que estoy resaltando, recuerden que P1 es presión atmosférica es ρ del mercurio por G por H. Usted puede hacer el ejercicio de determinar cuánto vale la altura cambiando el fluido. Entonces, si por ejemplo si Torricelli hubiese utilizado en lugar de mercurio agua, sustituye aquí una altura, una densidad de agua de 1000 kilogramos por metro cúbico, despeja la altura, la presión atmosférica no va a cambiar porque usted utilice aquí mercurio, agua o cualquier otro fluido. Entonces, con la misma presión atmosférica de 101,3 kilopascal, usted despejaría la altura para distintas densidades. Entonces, la del agua, utilizando la densidad del agua, les daría una altura de 10,33 metros de agua. 10,33 metros de agua aproximadamente. Sería el equivalente entonces entre una atmósfera y metro de agua. 760 milímetros de mercurio y las diferentes unidades que nos podemos conseguir por ahí, medidas respecto de algún fluido. Y bueno, ya para cerrar, no todo se trata de la presión de la ecuación fundamental de hidrostática. Aquí hay situaciones en las cuales tenemos que ayudarnos con diagramas de cuerpo libre. Imagínense este recipiente donde el aire, ¿verdad?, está empujando un pistón y a su vez ese pistón está comprimiendo un resorte, y ese pistón de masa 4 kilogramos y área de sección transversal de 35 centímetros al cuadrado se mantiene en reposo. Bueno, el área la transformé a metro cuadrado, me dan la fuerza del resorte de 60 newton. Si no les dieran la fuerza del resorte, tendrían que calcularla como K por X, ley de Hooke,
donde tendrían que darle entonces como datos la constante elástica del resorte y la deformación del resorte. Y me dan la lectura de un barómetro que me da la presión atmosférica 95 kilopascal. Entonces, si el pistón se mantiene en reposo, pues muy sencillo, muchachos. Hacen diagrama de cuerpo libre, donde tienen la fuerza del resorte, la fuerza que ejerce la atmósfera, la fuerza que ejerce el aire y el peso mismo del pistón. Recuerden que la fuerza despejada de la ecuación de presión es presión por área, por eso lo ven aquí que dice presión del aire por área del pistón, presión atmosférica por el área del pistón. Hacen sumatoria de fuerza cero y aquí realmente lo único con lo que deben tener cuidado es que al sustituir las unidades correspondientes, observen que cada término que está aquí sumado me daba en pascal y por eso decidí llevar este término de presión atmosférica a pascal. ¿Ok? Decidí llevarlo a pascal y expresar el resultado en pascal, aunque también se los muestro aquí en kilopascal. No tiene mayor cosa. De todas maneras, esta parte de diagrama de cuerpo libre la vamos a estar revisando cuando trabajemos con el movimiento del pistón ya entrando de lleno en el tema 2. Muy importante esta parte de movimiento del pistón. Bueno, entonces a manera de resumen, definición de presión, unidades de presión con las cuales vamos a estar trabajando. Distinguimos tres tipos de presión: presión absoluta, presión manométrica o presión relativa o diferencia de presión, que es lo mismo, presión atmosférica o barométrica. Recuerden estar pendientes de la presión de vacío, que es una presión manométrica negativa. Recomendación: trabajar con esta ecuación de presión interna menos presión externa, aprendérselo de esa forma. Y en el caso de presiones de vacío, simplemente sustituirla con un signo negativo. Manómetro de tubo en U, ecuación fundamental de hidrostática, siempre el punto que se encuentra a mayor profundidad está a mayor presión. Puntos sobre la misma horizontal, pertenecientes a una misma fase de fluido, están en la misma presión. La presión que genera un gas es la misma en todos los puntos del recipiente que lo contiene, porque la masa de gas es pequeña y la diferencia de presión que pudiese generar, esa diferencia de presión es despreciable. Manómetro de Bourdon, unidad PSI, que agregamos letra A si se trata de presión absoluta, letra G si se trata de una presión manométrica. Muy atento con la conversión de las unidades, de cuando vayan a sumar términos en pascal, en kilopascal, cuál es la forma correcta de hacerlo. Muy atento con las unidades. Y pendientes también con aquellos ejercicios donde hay que trabajar con diagrama de cuerpo libre y sumatoria de fuerza cero. Entonces ya aquí, para cerrar, hay un ejercicio que les propongo, al cual ya por el grupo recuerden que le hice una modificación. ¿Ok? Entonces aquí pendientes porque el aire que está aquí, llena todo este compartimiento, esta parte del tubo. Recuerden que la presión del aire por tratarse de un gas es la misma en todos los puntos del recipiente que lo contiene. Por aquí tenemos el tubo en U abierto a la atmósfera, o sea que por aquí está empujando la presión atmosférica. Y esta superficie del agua que llena hasta aquí, hasta esta zona de ese recipiente, también está sometida a la presión atmosférica. El fluido manométrico tiene una densidad relativa de 2,5 y piden esta altura desde la superficie del agua hasta donde se ubica el fluido manométrico en la rama derecha del tubo. Bueno, entonces trabajen ahí y ante cualquier duda, pues no dejen de escribir por el grupo o por el privado. Por supuesto que estoy a su disposición, a la orden. Y bueno, con esto entonces estaríamos cerrando ya el tema 1. En una próxima oportunidad entonces estaríamos arrancando con lo que es el tema 2. Hasta aquí es la primera evaluación que tendremos según la fecha acordada en el plan de evaluación. Y bueno, como siempre, un gusto compartir con ustedes y será hasta una próxima oportunidad.